un nuevo proceso de juzgamiento también, y a propósito de eso se realizó en la ciudad de Resistencia la señalización de la alcaidía de Resistencia, y ahí estuvo Graciela Franzen participando de esa actividad. Graciela como secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, pero además como familiar de una de las víctimas de esa masacre. Graciela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buenas tardes Alicia, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que este fue un momento muy importante para toda la familia, para toda sociedad, que buscamos justicia, que buscamos marcar esta memoria y hacer historia, ¿no es cierto? Historia para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Este lugar es muy emblemático porque allí fue el último día que se les dio con vida a los mártires de Margarita Belén, a estos compañeros que lucharon por un mundo mejor, que fueron delegados en su trabajo, fueron referentes en distintas universidades del litoral, de las distintas provincias, de las 6 provincias del litoral, compañeros que realmente no solo trabajaban, estudiaban, tenían su familia, sino que también militaban políticamente, gremialmente, también como estudiantiles, digamos, y lamentablemente por ese sueño, por ese querer un mundo mejor, donde muchos de ellos eran los únicos de numerosas familias que pudieron llegar a la universidad, ¿no? Como en el caso de los 4 misioneros, y lamentablemente fueron masacrados ahí en este lugar, un lugar donde fue no solo la tortura durante horas, antes de la mayoría murieron ya en la tortura, pero también nos contaban ayer los compañeros sobrevivientes que estuvieron ahí en la alcaldía, porque los torturaron en el comedor de la alcaldía, y decían esa tortura terrible que significaba para los otros que estaban ahí escuchando, ¿no? Porque los habían sacado, a muchos los conocían porque habían compartido otros centros clandestinos como la Brigada de Investigaciones, como la cárcel, la U7, la cárcel federal de Resistencia, y los concentraron ahí, otros que también ya estaban en la alcaldía, digamos, los concentraron en ese lugar, y sin pudor y a la vista de todos, como algo ejemplificador, como diciendo, terminen con la militancia, terminen con los reclamos, los derechos humanos no existen, agachen la cabeza y acepten lo que sea, acá al país mandamos nosotros y hacemos nosotros y somos dueños de la vida, de la libertad, y de la economía y del país, digamos, y de los habitantes, ¿no? Entonces hicieron eso, y bueno, nos contaban, porque para uno que pasó, digamos, por la tortura, una de las peores torturas es escuchar la tortura del otro, ¿no? Los gritos, la desesperación del otro, y bueno, estos compañeros nos contaban eso, ¿no? Pero Graciela, pensaba un poco también este otro aniversario que se recordaba, que es el aniversario del juicio, que eso también es parte de una larga lucha de familiares, de organismos, que se pudiera juzgar esta masacre, ¿no? Contanos un poco qué significó para vos también y qué recuerdos trae ese proceso judicial. Bueno, para mí fue algo, para mí el Chaco fue siempre un ejemplo sobre todo para los misioneros, para nuestra familia, para los compañeros acá, porque son los que primero empezaron los juicios de lesa humanidad, los primeros que empezamos a reunirnos, y yo quiero felicitar y agradecer públicamente, como lo hago siempre, a los diputados de la Cámara de Diputados del Chaco. En el primer gobierno democrático, ellos formaron una comisión de derechos humanos y tomaron declaración a cada uno de los sobrevivientes que estuvieron ese día ahí, que han compartido ese último día de nuestros familiares, y imprimieron un libro con esos testimonios transcriptos así textualmente, de compañeras y compañeros que estuvieron allí,
y eso sirvió, digamos, y continuamente se fue pidiendo justicia. Esos compañeros también declararon sobre la masacre de Margarita de Belén, también se declaró en el juicio a las juntas pidiendo justicia, también se hizo escrache en la casa de los genocidas que convivían y estaban ahí en la ciudad, compartiendo con los familiares, con los sobrevivientes. Nos sumaron a los familiares, nos buscaron en cada provincia, en cada lugar, en cada localidad, digamos, para que vayamos a dar nuestro testimonio. Hubo un equipo muy importante con el doctor Mario Bosch, que yo creo que se nos fue muy joven porque para él era un abogado, hacía poco se había recibido, pero tomó con tanto compromiso esto de hacer justicia, primero con la causa Caballero, que es donde se les juzgó a los torturadores del Centro Clandestino Brigada de Investigaciones, donde era el lugar donde concentraban primero desde el momento que se secuestraba a los compañeros, después se los llevaba a la alcaldía, después a la cárcel, ¿no? Ese fue el primer juicio. Después fue el juicio por la masacre de Margarita Belén, donde se juzga así a los responsables directos, digamos, directos e indirectos, porque también habían órdenes desde Nación, digamos, para esta masacre como para las otras masacres que hubo durante la dictadura en distintos lugares del país, ¿no? Ayer justo lo escuchábamos a un fragmentito de lo que decía Mario Bosch, recuperando algunas voces de lo que fue ese juicio. Mario Bosch, ahí escuchábamos también a Eduardo Duhalde, que en ese momento era secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, y en el caso de Mario, marcando, ¿no?, la importancia de este proceso de juzgamiento, y marcábamos esto, ¿no?, una pena el fallecimiento tan temprano, a tan corta edad también de Mario, ¿no? Sí, yo me acuerdo que le decía ayer, porque estaba la hija de él, ¿no? La hija que es la réplica de él, es tan encantadora, tan dulce como él y con tanta sensibilidad, ¿no? Y le decíamos eso, ¿no? Cómo se habían organizado. Yo me acuerdo que antes del juicio se comunicaron con nosotros acá, nos concentramos todo en Posadas, tuvimos una reunión en conjunto, él vino con todo el equipo, con psicólogas, con trabajadores sociales, con expresos, él como abogado, digamos, todo este equipo tan encantador, con tanta contención, digamos, y después fue casa por casa, para hablar con cada uno de ellos, ¿no? Y yo decía, pero ¿yo qué puedo declarar si cuando a mi hermano lo asesinan, yo estaba detenida en la cárcel de Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como también los 3 misioneros eran presos legales, digamos, ¿no? Entonces yo, ¿qué puedo declarar si bueno, yo me enteré de la masacre por los diarios, cuando a veces nos daban, a veces estamos sancionados, no, pero nos enteramos desde lejos, digamos, ¿no? Y me decía, no, lo importante es, lo que vos tenés que decir es, uno, quién era tu hermano, cómo era como persona, como trabajador, como estudiante, como militante, y después, para demostrar que eso fue una masacre, no un intento de fuga, como dijeron en las noticias en esa época, al comienzo de la dictadura, que fue en diciembre del 76, esta masacre. Entonces después nos decía, bueno, cuando yo el día de la sentencia le felicitaba tanto al fiscal como a los jueces, a los abogados, ¿no? Y me decía, no, la verdad que tu declaración fue muy importante porque a mí los defensores de los genocidas 5 veces me hicieron repetir cómo eran los traslados, para ver si yo me equivocaba, digamos, como para ver si yo lo había inventado, ¿no? Cuando yo lo había vivido desde acá, desde mi traslado de Posadas a Buenos Aires, era imposible poder fugarse, ¿no? Entonces, fue algo así muy fuerte, y después estar con compañeras que habían tenido sus bebés como durante la cárcel, por ejemplo, Manuel Parodio Campo, que es uno de los asesinados ahí, su esposa tuvo su bebé el 22 de agosto del 76, 4 años después de la masacre de Trelew, que ahora el año pasado cumplió 50 años, ¿no? Había tenido su bebé ahí en la cárcel, y bueno, 4 meses después lo secuestran a su compañero, a su esposo, ¿no? Entonces fue algo así muy fuerte también. Otro compañero,
también habían tenido su bebé ahí, digamos, y también lo matan. Entonces, había muchos que eran como Flaco Salas, Patricio Tierno, también el bebé nació ahí en la cárcel, digamos, ¿no? Y quedaron las compañeras viudas, muy jovencitas, todas estudiantes universitarios como sus compañeros, todos trabajadores, porque todos trabajaban y estudiaban, ¿no? Entonces, encontrarnos esos, y bueno, ayer encontrarnos con estos compañeros, ver que personal del servicio penitenciario estaba presente, mirando, escuchando, estaba la jefa, una mujer, que es la jefa ahí de la alcaldía de Resistencia, estaba también ahí acompañándonos, estaba también la responsable de los sitios de la memoria nacional, también nos estaba acompañando, y de encontrarnos con los compañeros y a ver, más allá de todo el dolor que significa la pérdida, porque la pérdida en estas situaciones, cuando uno pierde un familiar, duele muchísimo, pero cuando pierde en estas condiciones es mucho peor todavía. Y esos abrazos sanadores entre nosotros que lo hemos vivido, ayuda un poco a sanar esas heridas que si se sanan, quedan las cicatrices. Son cicatrices que quedan para siempre, pero bueno, el conseguir justicia es uno de los pasos fundamentales para empezar a sanar. Graciela, pensábamos también que todavía queda mucho, digamos, y que cada vez se siguen como generando cosas en relación ya sea a la lucha por memoria, verdad y justicia, y estas pequeños pasos, ¿no? El señalamiento, la condena por crímenes de lesa humanidad, en el caso tuyo particular también esa restitución de los restos de tu hermano, reparando una situación tan perversa que también se generó ahí, de entregar cuerpos cambiados, es decir, todo el tiempo se siguen como luchando y conquistando algunas cuestiones en relación a esto. Sí, nosotros también tenemos una deuda acá en Misiones con Carlos Alberto Duarte, compañero estudiante en Ciencias Económicas de Puerto Esperanza. A él también le entregaron otro cuerpo, y no sabemos dónde está el cuerpo de Carlos Alberto Duarte, y no sabemos de quién es ese cuerpo que le entregaron a su familia, ¿no? Fue tan terrible la perversidad que han usado con esto, ¿no? Que realmente sigue doliendo, y a veces más duele todavía la indiferencia de la sociedad que también ha sido víctima, por ahí no directamente de la dictadura, porque no fue perseguida políticamente o no fue secuestrada, digamos, pero sufrió económicamente la situación económica del país tan terrible en ese momento, y sin embargo todavía no toma conciencia de quiénes son los responsables, ¿no? Y también duele hoy ese negacionismo que está empezando a aparecer, y parece, vemos como que está surgiendo acá entre nosotros el nazismo, digamos, ¿no? Una cosa tan terrible, ¿no? Y no solo en los sectores económicos de poder, sino en la sociedad en general, ¿no? Esa indiferencia y esa ignorancia, podemos decir, esa ignorancia que hace que muchos hayan votado a un Macri que lo endeudó por una deuda que ahora tenemos que pagar, y no vimos ni un peso, digamos, ¿no? Entonces, la ignorancia política, a veces nos quejamos de los gobiernos, pero hay esa indiferencia y esa ignorancia política hace que a 40 años de democracia, con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, con miles de expresos sobrevivientes, que bueno, la mayoría, nosotros los que sobrevivimos todavía somos pocos, que estamos vivos, lamentablemente la mayoría se está yendo, digamos, pero todavía hoy estamos peor que en los 70. Económicamente y socialmente estamos peor todavía, con más desocupación, con más pobreza, con indigencia, con trabajo precario. Entonces, esto nos duele, ¿no? Porque cuando estos compañeros se fueron con la esperanza de que los que quedaban
y quedábamos y sobrevivíamos, podríamos conseguir ese sueño de un país mejor. Y hoy lamentablemente estamos mucho peor. Y yo creo que eso hay que tomar conciencia y decir, todos ahora estamos a un paso de las elecciones y tenemos que realmente saber a quién elegimos. ¿Quién realmente va a decidir que tengamos 4 años de vida mejor o 4 años de vida que esto siga empeorando, ¿no? ¿Cuánto vamos a comer? ¿Qué vamos a comer estos 4 años? ¿Cómo vamos a vivir estos 4 años? No es poca cosa, y eso hay que tomar conciencia. Y ese es el mejor homenaje que podemos hacer a estos compañeros que dieron lo máximo que es la vida, por este sueño de una patria feliz, una patria con tanta riqueza, pero lamentablemente tan mal distribuida, ¿no? Graciela, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y agradecerte también siempre la claridad para compartir estas luchas. Así que nosotros siempre decimos que sos la compañera de todas las luchas. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Graciela France, ahí contándonos, estuvo ayer